que nos permiten añadir canales, añadir previos y tal, que todo se controla desde un único cable y de forma remota, cosa que creo que otras interfaces no te dan esa opción. Hoy vamos a hablar de la nueva Merging Anubis Music Mission. Y sé que muchos os preguntaréis, oye, ¿cómo que nueva, Adrián? Si nos hablaste ya hace un porrón de meses de la Merging Anubis y hiciste una review, que si no has visto, por cierto, te dejo por aquí. Pues os traigo este vídeo porque realmente tenemos funciones novedosas, tenemos una nueva forma de aplicar nuestra Merging Anubis. En su momento os explicaba que implementaron la gente de Merging un modo que se llamaba misiones, es decir, utilizas el mismo artilugio, el mismo aparato para realizar diferentes tareas. En el primer caso nos permitía monitorizar, utilizarla como control de monitorado, aunque también nos permitía grabar y todo eso que yo os expliqué, pero bueno, realmente la misión principal era control de monitores. Y en este caso integran la Music Mission, que es una función que nos va a permitir, así de simple, utilizar esta pequeña cosita, esta Merging Anubis, como una mesa digital de las grandotas, es decir, nos va a permitir incluso hasta 48 in, 24 out, y nos va a permitir hacer un concierto en directo, un ensayo, un streaming, un podcast, todo aquello para lo cual, pensad, nos podría hacer falta una mesa digital, bueno, pues lo vamos a poder tener integrado en esta tarjetita tan compacta y tan pequeña. Bien, ¿cómo la seteamos? Pues ya os decía en su momento que Merging no hace las cosas muy intuitivas, que así digamos. En su momento con el Aneman y todo eso que vimos, pues se podía hacer bastante lioso, de hecho algunos me lo dijisteis, y en este caso pues parece que han aprendido, o no es que hayan aprendido, sino que lo han querido hacer como más accesible, y tenemos un modo de configuración muy sencillo. Conectamos nuestra tarjeta a nuestro ordenador y es tan sencillo como instalar el driver, y aquí tendríamos dos modos, el modo Unite y el modo RAV AE67. El modo RAV AE67 es el modo tradicional que nos va a servir únicamente para la Monitor Mission. En este caso la tenemos por Unite, que Unite es el modo nuevo que nos va a servir para la Music Mission y que es tan sencillo como darle aquí al botón derecho. En este caso yo ya la tengo unida, ya la tengo emparejada con mi ordenador, pero sería darle a Unite y nos emparejaría nuestro ordenador con la tarjeta. Aquí veis que tienen estas manos entrelazadas en verde, significa que está perfectamente conectada, ¿de acuerdo? Y una vez hecho esto ya tenemos todas las entradas y salidas que nos permite tener la Anubis, que podríamos expandir, pero en este caso vamos a ver lo que nos trae únicamente la Anubis, que me parece más interesante verlo desde aquí, desde esta matriz de mi DAW, en este caso Studio One, porque se ve un poquito mejor. Vamos a ver las entradas en primer lugar. Aquí veis todas las que tendríamos, todas las entradas físicas, las combo que tiene por la parte trasera, que pueden ser seteadas como microlínea, las jack que tenemos en la parte delantera, que pueden ser instrumento línea. Tenemos también un tollback, es decir, el micrófono que trae integrado la tarjeta, que en este caso lo tengo seteado como estéreo porque es cierto que nos lo divide, porque en el Monitor Mission nos sirve para utilizar un tollback para una cosa y otro tollback para otra, aunque sea el mismo micrófono, pero en este caso me parecía más sensato configurarlo como un estéreo porque realmente es el mismo micrófono, ¿vale? Luego tendríamos Mix. Mix es realmente esto. Aquí tenéis este controlador que es realmente una réplica exacta de la pantallita que yo tengo aquí en mi Anubis, que no solo me permite verlo y que lo veáis así más guay en la pantalla, sino que también me permite controlar, es decir, yo puedo venir aquí y hacer los diferentes seteos que yo quiera realizar y se aplican directamente a mi Anubis. Pues ese mix, ¿de acuerdo? Es el mix que yo tengo aquí seteado. De hecho, aquí lo tengo en QE2 porque luego os voy a mostrar una cosita, pero este sería el mixer, que sería lo que está saliendo por los altavoces. En este caso por los altavoces de mi home studio. Si estás en un ensayo, pues por las escuchas que tengáis o por los in-ears, o si estás haciendo un directo, pues por la PEA, ¿de acuerdo? Este es el mix que yo seteo y que yo tengo, pues mi micrófono 1, mi micrófono 2, mi línea, mi tal, mis reverb, mis retornos, ¿de acuerdo? Todo esto es lo que yo aquí mezclo, tanto lo puedo hacer desde la aplicación como desde la propia pantalla que tenemos integrada. Después veremos otra forma de controlarla también. Y esto sería, este mixdown es lo que estamos enviando a esta LR que veis aquí, ¿de acuerdo? Después tendríamos Mix Alt, que es una réplica exacta, ¿vale? Que veis aquí que tengo Mixer Alt. Es una réplica exacta y esclava de lo que yo haga en Mix. ¿Por qué viene bien esto? Pues porque yo, por ejemplo, tengo lo que estoy escuchando en monitores y luego tengo un Mix Alt, que es la salida de cascos, que como veis aquí lo tengo seteado, bus routing. Tendría Mix Alt
a Headphones One. ¿Por qué? Porque quiero estar escuchando en cascos exactamente lo mismo que yo esté escuchando en mis monitores. Por lo tanto, es una copia exacta de lo que yo tengo en mi mixer, ¿vale? Esto está muy bien. Y después tenemos QS, que QS, la diferencia es exactamente lo mismo que el Mixalt, pero la diferencia es que no es esclava, no es una réplica exacta, sino que es una mezcla totalmente independiente, que podéis ver aquí, por ejemplo, yo tengo, vamos a volver atrás, tengo todos estos QEs y, pues, por ejemplo, en el QE1 tengo una mezcla que yo puedo realizar de forma independiente, en el QE2 una mezcla que puedo realizar de forma independiente, ¿de acuerdo? Y como veis, tengo algunos que tienen un asterisco, que lo he puesto yo manualmente, porque hay dos modos de operar la Nubis, modo default y modo expert, y en el modo expert, pues tendríamos disponible todo lo que veis aquí, pero en el modo default lo hacen como todavía más accesible y más sencillo para todo el mundo. No tendríamos estos 4 QEs adicionales y no tendríamos estos 2 sends adicionales, ¿de acuerdo? Más cosas, pues tenemos de forma independiente los buses de reverb y de compresión paralela, que podemos ver aquí, reverb y compresión paralela. Lo tenemos de forma independiente, es decir, lo podríamos, llegado el caso, grabar de forma independiente o enviar a una salida independiente o hacer lo que queramos con ello. Y luego tenemos, en este caso, 3 envíos, si lo tenéis en default solo tendríais uno, donde yo lo puedo utilizar para mandar a ese envío lo que quiera. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi micrófono, voy a decir, quiero enviarlo, este send one, que puedo setear como yo quiera, ¿vale? Puedo enviar más o menos, esto funciona como cualquier envío. Voy a mandarlo pues a un ecualizador externo, a un compresor, a un pedal de distorsión, a lo que yo quiera que tenga fuera, lo puedo enviar ahí y sacarlo por una salida física, como podéis ver aquí desde el bus routing, puedo sacar ese send one por ejemplo, line out 3.4, o también tengo la posibilidad de tenerlo aquí para grabarlo de forma aislada y por separado. Voy a volver a poner las cosas en su sitio, que le di clic sin querer. Pues tendría hasta 3 de ese tipo, ¿de acuerdo? Después las salidas pues tenemos la principal, que sería la de nuestra DAW, ¿vale? Que yo tengo seteada, y luego tenemos otras 5 salidas extra, otros 5 buses estéreo extra para decidir. Es decir, yo por ejemplo tengo mi DAW que sale siempre por DAW LR. Pero después tengo otros auxiliares. ¿Para qué utilizo yo esto? Y que yo lo utilice así no quiere decir que se tenga que utilizar así. Aquí dejemos volar la creatividad y de hecho os animo a que abajo en comentarios me dejéis aplicaciones que le veáis de utilidad tanto a las entradas como a las salidas. Yo, por ejemplo, si vengo aquí, tengo mi merging, configurar altavoces y tengo la salida de todo mi Mac, de el YouTube, el Amazon Music, el Spotify, todo lo saco por AUX 2 a la merging. ¿Qué consigo con esto? Pues tener un monitorizado independiente, es decir, yo aquí vengo y como podéis comprobar tendría el sonido de mi DAW, ¿de acuerdo? Que en esta mezcla en concreto lo tengo bajado, y luego tengo este auxiliar que es por donde sale toda la mezcla del sonido del sistema, del sonido del Mac. Por ejemplo, si yo ahora me vengo al Amazon Music y hago play, ¿vale? Veis que aquí empieza a llegar sonido. Esto es porque de forma independiente, bueno, veis que también llega DAW, pero esto es porque lo tengo aquí activo, ¿de acuerdo? Pero si yo quito esto, ya solo estaría llegando aquí, ¿vale? Esto lo tengo así para después mostraros una cosilla y hacer unas pruebas. Entonces, me permite realizar ese tipo de cosas. Como tengo salidas independientes, pues puedo realizar todo este tipo de cosas. Lo dicho, que vuele la creatividad. Yo en este caso, pues veis cómo lo estoy operando. Pero vamos a parar ya la música. Cómo lo estoy operando y cómo lo estoy utilizando. Pero, por ejemplo, pues estos mix, permitirte grabar esto, pues muchas veces que nos preguntamos, oye, ¿cómo capturas el sonido de tu sistema y tal? Pues lo tienes aquí al alcance muy sencillo, sin ningún tipo de aplicación externa ni nada de eso. Tú redireccionas lo que tú quieras grabar, por ejemplo, el sonido de mi Mac en este caso, que estaría saliendo por este auxiliar, pues lo puedo redireccionar a un QE, por ejemplo, y grabarlo directamente. Entonces, el sonido de mi Mac se está grabando donde yo quiera, por ejemplo, aquí como habíais visto, que yo tenía, para eso tenía seteado esto, para que vierais cómo el sonido que yo estaba sacando por el Amazon Music, pum, lo estoy grabando aquí sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Gracias a este tipo, gracias a que tenga su propio console y yo pueda rutear como quiera las cosas y pueda hacer mezclas independientes. Como veis, la interfaz es bastante sobria, es bastante sencilla, ¿vale? Esto es lo que se está viendo exactamente en mi tarjeta, y de hecho pues aquí veis que tengo este micrófono que lo puedo mover libremente y se mueve aquí también en el mixer, pero también puedo decidir moverlo desde la propia
desde la propia interfaz y se está moviendo ahí. Es decir, están totalmente sincronizados y no solo puedo visualizar, sino también lo puedo controlar. Y como veis, pues muchas cosas están escondidas, precisamente por el tema del tamaño y tal, entonces se hace un poquito a veces pesado, ¿no? Trabajar. Si queremos tenerlo un poco más expandido, un poquito más visual y un poquito más cómodo, pues vendríamos también aquí, botón derecho, Open Web App Page. Y aquí tendríamos directamente lo mismo, pero más grande en nuestro ordenador y con ya de forma expandida todos los solo, mute y tal, que aquí como veis pues están ocultos. De hecho, yo si quiero mutear este canal pues tengo que venirme aquí, o tengo el solo, que lo puedo cambiar desde los ajustes a mute y tal, pero bueno, es un poco más engorroso si queremos tenerlo más en grande, lo que es el control y tal, o si por ejemplo estamos haciendo un bolo en directo y queremos tenerlo en un iPad o en una tablet, pues lo podemos hacer porque esto es perfectamente compatible sin ningún tipo de aplicación, gracias a que se ejecuta desde el browser, desde el navegador. Simplemente necesitamos tener nuestro iPad, nuestra tablet en la misma red local y ya podríamos estar controlándola. Cosas así que se nos hayan podido quedar en el tintero. Bueno, pues ya os he dicho que es una consola como una mesa digital de directo más y pues tenemos en cada canal las diferentes cosas que nos permite hacer una mesa de directo. Vamos a irnos a este QE, ¿vale? A este, que es el que tengo preparado para que podáis escuchar. Ok, y voy a quitar de grabar este, ¿vale? Me voy a poner unos auriculares para poder escuchar lo que estemos haciendo. Voy a subirme un poquito esto para escuchar un poco más alto. Ahí, perfecto. Y yo, por ejemplo, pues digo en mi micrófono de forma nativa, esto lo tengo que hacer en QE2, que es el que, como veis aquí estoy grabando. Quiero pues ajustar el previo como yo quiera, con los ajustes típicos de un previo, no me detengo en eso, pero puedo decir, voy a poner un ecualizador. En este caso lo tenía encendido, lo apagaba y lo encendía, ¿vale? Y tenemos un ecualizador con sus bandas y tal, completamente normal y que nos permite ejecutarse de forma nativa en la interfaz. Más cosas, puedo aplicar un compresor, también tengo un compresor con sus controles de compresión, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo, bueno, pues cambiar el nombre, el color, tal, todas esas cosas, linkearlo para tener en vez de canales mono independientes, tener un canal estéreo. Y también puedo, pues todo lo que se puede hacer en una mesa, ¿no? Añadir reverb. En este caso de efectos, digamos, espaciales solo tenemos reverb, aunque es posible que en el futuro introduzcan más cosas. Reverb, que puedo añadir más o menos. De hecho, vamos a añadir un poquito de reverb para que escuchéis. Ahí tendríamos algo de reverb. Esta reverb se puede setear perfectamente desde Edit Rev. Aquí tenemos todos los seteos de la reverb. Podemos aplicar compresión de forma paralela que va hacia este bus, ¿vale? Si queremos enviar en paralelo a este bus, que sería el sonido comprimido, pues podríamos hacerlo. Podemos enviar como funciona cualquier envío. Y bueno, aquí tendríamos los envíos normales, como os había explicado anteriormente, para hacer ese otro tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, obviamente, pues podemos hacer lo mismo que se podría hacer en cualquier mesa, ¿no? Otra cosa que me parece importante, o más bien reseñable, es que han integrado de forma nativa el SoundIt Reference, es decir, el SonarWorks lo vamos a poder ejecutar de forma nativa en nuestra Merging Anubis. Nosotros nos descargamos el software, lo instalamos, hacemos la calibración, el ajuste de nuestra escucha, exportamos ese perfil y lo cargamos a través del software en nuestra Anubis, para tenerlo siempre de forma nativa, ejecutándose aquí sin necesidad de tener el ordenador ni de tener el software conectado ni nada de eso. Se ejecuta de forma nativa, tanto la calibración de nuestra escucha como los diferentes perfiles de auriculares que podríamos tener también cargados aquí y seleccionar a golpe de un clic. Esa función está disponible tanto en la Music Mission como en la Monitor Mission también. Ya por ir cerrando, tema de las ampliaciones, que seguro que a muchos os causa interés. Pues las ampliaciones se realizan a través del puerto Ethernet, que es protocolo AES67, y que sería tan sencillo como conectar de nuestra Anubis a la expansión. Tan sencillo, entre comillas, porque yo, por ejemplo, tengo la Anubis que solo tiene un puerto Ethernet. Ahora la SPS, que tiene 2 puertos Ethernet, y es muy sencillo. Va de la Anubis a la expansión y de la Anubis al ordenador. Sencillo. Si queréis utilizar
como la que yo tengo, que solo tiene un puerto, sería del Anubis a un switch, del switch a la expansión y al ordenador también, ¿de acuerdo? Entonces esa sería la forma de operar, un poquito más complicada, pero se podría hacer también y un switch no es extremadamente caro. Bien, conclusiones, ya cerramos el vídeo. Es cierto que Mergin no es la primera marca a la que se le ocurre esto, ¿vale? Hay otras, de hecho cualquier interfaz, como por ejemplo de Antelope, de Universal Audio y tal, pues tienen disponible esto con su console. Tú tienes tu mezclador ahí y puedes realizar este tipo de cosas. Habrá más o menos historias, pero puedes más o menos desenvolverlo. ¿Cuál es el valor añadido yo creo que da Mergin? Primero, la calidad de componentes, porque es cierto que, por ejemplo, por mencionar las mismas marcas, Antelope o Universal Audio tienen muy buena calidad de componentes, pero yo jamás me he echado a la cara algo tan bestia como Mergin. La calidad de procesamiento de convertidores y tal es brutal. El tema de la expansión y la conectividad, ¿vale? Que podemos expandir simplemente con un cable Ethernet, la podemos expandir casi sin límites, gracias a pues, también las máquinas que tiene Mergin, la API, la Horus y tal, que nos permiten añadir canales, añadir previos y tal, que todo se controla desde un único cable y de forma remota, cosa que creo que otras interfaces no te dan esa opción. Por ejemplo, la que estábamos hablando de Antelope, de Universal Audio y tal, pues tú puedes expandir por ADAT, puedes expandir por MADI, puedes expandir tal, pero eso tiene ciertas limitaciones. Una es que tú no puedes controlar algo que tengas en otro lugar a través de ADAT y tal. El cable, pues no es lo mismo un cable ADAT, por así decir, por mencionar ese, o un MADI, por ejemplo, que te permite transportar un montón de canales, pero es un cable óptico, es más sensible, no es tan habitual un cable óptico como si un Ethernet que lo hay en cualquier lado, en concreto este es un Cat6, y aparte el tema de el control. Yo, por ejemplo, por poner varios escenarios. Uno sería, si estamos grabando en un estudio, tenemos la Mergin Anubis en nuestro control y en la pecera tenemos pues, un API o un Horus de Mergin también, que tiene sus previos, sus convertidores y tal, y nosotros simplemente con un cable Ethernet estamos controlando eso, estamos grabando sin ningún tipo de problema, porque los previos son controlables desde la Mergin. Si tú quieres hacer eso expandiendo por ADAT, pues por ejemplo utilizando una Audient ID44 por ADAT, hay en la pecera unos previos, los ASP o no sé ahora cómo se llaman, los 8200 o algo así. Esos previos se tienen que controlar desde dentro, tú no puedes controlar desde fuera porque el ADAT no te permite esa función. Entonces creo que ahí también hay un valor añadido y por supuesto el valor añadido más top, que es el que esto es perfectamente funcional en modo standalone. Sí, en su pantallita pequeña y tal, pero es perfectamente funcional en modo standalone sin necesidad de otro ordenador ni de nada de eso. Por poner algunos peros, uno es que no es muy intuitivo, la verdad. Creo que también es un poco por la limitación de espacio, que lo quieren hacer que todo sea perfectamente operable en una pantalla tan pequeña y tal. No es demasiado intuitivo. Es cierto que yo trabajando ha habido cosas que ya no me acordaba cómo se hacían porque solo se pueden hacer de una forma y tal. La intuitividad es algo que yo le tengo que poner ahí un valor negativo. Y otra cosa es que es relativamente reciente, esto ha salido hace poco, yo os lo estoy trayendo porque ya me lo descargué, lo instalé y lo estuve probando, pero he visto alguna cosa, sobre todo de compatibilidad con el control remoto, que alguna vez se piraba, alguna vez no se refrescaba bien y tal, cosas que son propias del desarrollo que lo acaban de sacar, pero bueno, con las siguientes actualizaciones seguro que se mejora y ya tiene una estabilidad completa, como ocurrió con la Monitor Mission, que al principio pues tampoco era demasiado estable y después se convirtió en una auténtica roca. Así que bueno, estas son todas las novedades de esta Mergin Anubis con su Music Mission.